contrabajo. Flauta, contrabajo y piano. Ok. Perdón, una cosa que se me ha pasado la vez anterior ha sido esta. Que para que esto suene, tiene que haber algún sonido que lo haga sonar, ¿no? Podría escribir. Entonces te aconsejo que... No, esforzando no. porque esforzando? Sino que si tienes que hacer, si tienes que tocar esto sin hacer sonar, ¿cómo va a ser esforzando? Lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Esto va a ser así. Esto es sol, re, si y sol, ¿no? Esto es lo que está, lo que toca sin sonar. Sí, solo va. Después, este es en clave de bajo, ¿no? Ajá. Y después, esto sí. Hago tocar un sol aquí. Staccato, acento. O sea que bajas, ¡bom! El sol. O sea, el sol abajo, en la octava más abajo. La más baja posible. ¡Bom! Ok. Entonces, eso pone en evidencia esto. Ok. Entonces, cuando esto ya está sonando, entra el contrabajo, ¿no? Ok, ok. Súper. Perdón, una pregunta. Esto que estás escribiendo, ¿son sonidos reales o sabes que el contrabajo, lo que escribes suena una octava abajo, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, esto va a sonar aquí. Sí, va a sonar allá abajo. Y el armónico del sol va a sonar en la clave de sol arriba, ¿no? Y allá. Ah, sí, perdón, sí. La escritura. Sí, sí. Ok. No, lo que va a sonar al ser simplemente el sol, ¿no es cierto? Va a sonar en realidad el sol. Pues a mayor razón, porque tú vas a tener ese ¡bum! ¿No? Ese es el efecto. Sí, 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 sí. Tal cual. Entonces, de tanto en tanto, tengo que oír esta cosa, ¿no? Porque eso no es infinito, eso tiene una duración relativa. De tanto en tanto hay que volver a hacer el sol aquí para que ponga en juego esto. ¿Ah? Ok. Sí, súper. Entonces aquí empezamos con la quinta. Aquí tenemos la tercera, sol, si, y el flauto que hace los sonidos intermedios. Tururum. Si, ya, ahora una pregunta indiscreta. Estos son los sonidos intermedios que están entre el si, el sol y el si, ¿no?
Sí, exacto. Ya, ¿y por qué privilegias el sí respecto al sol? O sea, eh, bueno, ese sí lo privilegio en la flauta para que luego continúe, porque luego hago, digamos, de nuevo el armónico del sol con el contrabajo. Entonces, para que se produzca de nuevo esa tercera mayor, o sea, hago para que se produzca de Pero nuevo. aquí, pero, por ejemplo, no tiene mucha razón, ¿no es cierto? Claro, ahí no, no, no tanto. No, eso te digo porque si como son dos sonidos, los extremos, tú haces esto, ¿ok? Y escucha. ¿Por qué no también esto? O sea, en vez de ir al sí, al sol, Claro, porque son equivalentes el sí y el sol, ¿no? claro. Claro, o sea, mi idea era en realidad producir la tercera con la flauta y el contrabajo para que vuelva a aparecer los sonidos complementarios en el piano dentro de esa tercera mayor. Entonces, quién sabe, esto podría ser al revés. Dar la tercera, tan, y después pirin, los sonidos intermedios. Ok, ¿Por qué? Porque si no, la PC se hace tararán, 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 entonces se codifica esto ya. sí, 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 sí. ¿Mm? Ok, Ya. Durante, ya. Tienes que tratar de mejorar un poco tu caligrafía, Fabián. sí, me imagino, No, sí, no, no lo digo por mí, pero cuando tengas que hacer dentro de un mes y medio un examen, tienes que entregar manuscrito. sí, Y es una cosa que realmente es fastidiosa cuando tienes que leer una cosa que no se lee bien, porque como cuando corriges una lectura a primera vista, ¿no? claro. Sí, otra cosa, observación que yo te haría es esta de precisamente de los sonidos intermedios, dale orden diferente para que no se codifique la escalita cromática tararán, 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 empezar por el tararán, tirarán, tirarín, ¿no? Ok, Porque entonces, finalmente la función es esa, de estar al medio, pero no necesariamente en ese orden, ¿no? ok, pues intercalaría entre el sí y el sol. Claro, exacto, de jugar uno 2 3 3 2 1 2 3 o sea, jueguitos de ese tipo, ¿no? Ok, Hay un jueguito que también puedes aprovechar de hacer. eh, Te lo hago aquí ya. O tú tienes sol, la, sol sostenido, la y la sostenido, ¿no?
yo no voy a poner más o sea, doy por sobreentendida la alteración, ¿ok? Una elaboración podría ser esta, si, la y el la sostenido aquí abajo. Sol sostenido, la y la sostenida. Y la otra va a ser si, la y hasta abajo el la sostenida. ¿No? Tararán, tararón, tirarón, tototón. Ok. Te repito, porque este es como te diría, un elemento más armónico que melódico, ¿no es cierto? Sí. O sea, los sonidos que están al medio de los otros sonidos son un elemento armónico, sinfónico de bloque. Ujú. Entonces, si tú le das siempre, si fuera en el piano, te diría darle el acorde, el clase, pequeño clase, los tres juntos, ¿no? Ok. Pero como están horizontal, entonces conviene que los elabores tratando de desarticular esa idea de que son una escala cromática, ¿no? Ok. Luego, pero igual podría. Al principio lo haces moviendo al interno de los tres sonidos y después puedes empezar a moverlos, ¿ok? Ok. Y luego también podría jugar con el clúster. Lo deseo poner en el piano. Claro. O sea, si por decir haces una doble cuerda en el contrabajo y haces el sol si en el contrabajo, Ajá. entonces el piano puede ser el medio trum, el acorde de los tres sonidos juntos al medio, ¿no? Ok. Cabalito, cabalito. Ok. Que a lo mejor hubiera sido la, la solución más adecuada empezando la pieza justamente como instrumentación, ¿no? En vez de dar el bicordo en el piano, dar el bicordo en el contrabajo para dar el elemento armónico al medio. ¿Mm? Ok. Eh, en el contrabajo también tienes esta cuestión de que, por ejemplo, mira, aquí tienes tú, aquí haces tú y haces el tremolado, ¿no ves? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, ya que he oído el tremolado, por qué, por ejemplo, aquí no puede ser esto tremolado? O Ok. sea, esa señal ya la tengo aquí. Sí. Entonces, es una manera de variar este elemento de algún punto de vista, ¿no es cierto? Ok. Sí. Y ya que estás aquí, también puedes jugar con el asunto del piano, o sea, tu nota base, tu sol, por ejemplo, aquí, de tanto en tanto puedes hacerlo ir, ¡bum!, abajo, ¿no? Claro. Sí. Hasta ese punto, pero ya no necesariamente tengo que seguir haciendo eh, o sea, utilizando el pedal tonal, ¿no? Es decir, que lo No, impro. simplemente como sonido, ton, como señal, ¿no? Sí. Ok. Ok, hasta aquí eso hay más.
Tengo más. Claro, la mano izquierda del piano todavía no la he escrito porque justamente no, no estaba seguro si seguir usando el pedal tonal o agregar otras No, cosas. pero la ventaja del pedal tonal es que una vez que has apretado las teclas y has puesto el pedal, la mano está libre. Ok, ok, No sí, eso. tiene que, no tiene que seguir. Ese es justamente la función del pedal tonal, ¿no? Que tú bajas y no, o si tocas la nota y aprietas el pedal tonal, esa nota queda, perdura. Ok, pero eso lo sigo escribiendo, es decir, en la partitura No, sigo. como escritura sí. Bueno, sí, la observación en general al ser de estas notas intermedias que no sean parara, no, que no sea siempre la escalita, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Y esto también del frulato, introducirlo poco a poco, o sea, por ejemplo, aquí arriba, cuando empieza a aparecer, ¿no? Y después es frulato, después es trino, ¿no? Ok. Un poco, o sea, el sonido que se vuelve otra cosa, ¿no? Ajá, ok. Aquí está nublada la scrivo. Non potevo vedere. Cazzo, ho pagato 20 euro. Ecco. Sì, ok. Ok. Tengo uno más Yeah. a medias, pero ya, este ya es con el panel 2, que bueno, empezó un poco, pero tenía igual ya esto en el piano, que en realidad quiero, cosa que la mano derecha tape la corriera y que suene como martillo, ¿no? Pa, 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 pa. Io evitaría de darle una figura rítmica, o sea, daría el tremolato, ¿no? Porque si no, se hace una señal. Y después es difícil cuando tienes un pulso así definido, es difícil salir de eso, ¿no? Entonces, pero podría hacerlo. eh, Podría no sé, ser si tienes huecos, ok, así, no, que no se identifique, ¿no? ok, 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 eso es lo que tengo, maestro. ya, entonces más o menos sobre esta base seguiré Sí, trabajando, ¿ya? ok, maestro. Ah, y una pregunta, no sé si tienen un ejercicio que me pueda recomendar para mejorar mi caligrafía. Estoy Na- batallando. nada, escribir con lápiz y el lápiz con esas, yo uso siempre, eso funciona muy bien, con las minas, ¿no? El portaminas. Ok, 05 2B, porque el 2B es oscuro y no se rompe, o sea, es suave, ¿no? ok, Y es oscura, no tienes que marcar mucho. está bien. Ok. ¿Hay alguien más que tiene algo que mostrar? Sí, Mar.
Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Le cuento que no pude avanzar esta semana, pero estuve bien atento a las observaciones de José María y los demás. Igual ya sé lo que tenía que hacer. Ya la próxima semana le muestro algo. Sobre todo me dijo, Es eh, como cuando vas en viaje de bodas. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar, dices tú. no, no, sí sé más bien qué tengo que hacer. Ya de ahí van a salir seguro otras buenas observaciones. Me dijo variar la duración de las notas para que sea más tocable, utilizar sordina, que aproveche igual la tesitura en las notas base Las y me faltaba meter, articulaciones. y me faltaba meter unas memorias, porque Sí, no, ya estaba avanzando y no entraba nada. trabajar sobre las articulaciones, ¿no? Taca, 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 tac, taca, taca, tac, tiqui, 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 de darle legato, o sea, con el trombón, eso es bastante eficaz, ¿no? Ya, sí, Ok, entonces nada, aquí nomás paramos, no hay más. El Nacho no ha entrado, creo, ¿no? No, creo que no, no. recién entró Álvaro y está Juan también. Álvaro. Buen día, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Estoy escuchando Juancito? A atentamente todos, de ¿cómo su están? clase. Ah, aquí estamos, querido Edgar, trabajando. Estoy sin pantalla, perdón. Am, bueno, este, simplemente quería decirle que hay conceptos, muchos conceptos que tú manejas en la enseñanza y que estoy utilizando en la obra que estoy ya por terminar, felizmente. Bueno, bravo. Ah, me falta la última parte y Ujú. cuando tú lo digas, puedo mostrarle. Bueno, Por el pues momento no completa, pero bueno, ya quién un sabe, la próxima 80%. semana podemos verla. ¿Ah? ¿Qué te parece? Perfecto. Si la próxima semana no va todo todavía, porque No, no, falta pero un aun cuando no esté 15-20%. terminada, ¿no? Ya, O sea, lo que tienes de perfecto. trabajo pues nos explicas cómo funciona y lo vemos. Si hay algún consejo que se puede dar, volentieri. Ya, perfecto, querido maestro. Claro que sí, estamos abiertos para eso. Y pues me ha servido mucho el Bueno, escuchar tus clases. Es, porque los temas, los argumentos que tratamos son pues argumentos bastante generales, ¿no es cierto? No son, ujú, son problemas que tenemos todos, ¿no? claro que Quien sí. más, quien menos, de una manera más o menos compleja, complicada, pero por ahí vamos siempre, en el sentido de tratar de hacer algo que sea, entre comillas, entendible, ¿no es cierto? Perceptible, que funcione. Ese sería el goal, el objetivo, el éxito sería ese de que una obra se oiga y se entienda solo oyendo, ¿no? En la medida de, si oímos la sinfonía de Brahms, entendemos algo, obviamente, pero no entenderemos todo, pero algo entendemos, ¿no es cierto? Claro que sí. Y sobre todo, algo entendemos nosotros que somos los iniciados, los que sabemos cómo funciona, porque un Mm, oyente común y corriente tampoco reconocerá algunas cositas, algunas cosas son más o menos agradables y eso se plasma en la memoria más fácilmente, ¿no? O unas cosas violentas también, ¿no? ujú. Impactan la memoria. Ese es un truco, por ejemplo, del que yo felizmente me he dado cuenta bastante al principio. Y eso también es de considerar el hecho de que cuando tú empiezas una obra, pasan unos segundos, como mínimo unos 20, si no 30 segundos, que la gente todavía no te está viendo. Se está sentando, se está acomodando, se está limpiando su nariz, está... o sea, ese, entre que el músico empieza a tocar y el público
empieza a concentrarse en la percepción, hay un lapsito de tiempo, ¿no? Entre 20 y 30 segundos. Claro que Entonces, sí. por eso yo, por ejemplo, uso dos trucos. Un truco es ese de empezar en pianísimo, una nota tenuta o un trino, alguna soncerita, Ujú. en pianísimo. Entonces hace que la gente ve que los músicos están haciendo algo, pero yo no oigo. Claro, claro que Entonces, ¿qué sí. hago? Paro las orejas y me concentro. Entonces, cuando está concentrado, han pasado 20 segundos, ahí empieza el discurso, ¿no? Claro, así es. Ese, Es pues, una... es otro truco es agredirlo, ¿no? Pa, 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 es una agresión. Entonces, Agresión, sí. te pones firme, ya aquí estoy presente y ahí empiezas la cosa, ¿no? Así es, sí, 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 sí. Entonces, son Sí. pequeños trucos, pero que a veces nosotros desestimamos porque pensamos pues fatalmente con nuestra cabeza, ¿no? No pensamos con la Claro, cabeza del que no sabe nada. Nosotros sabemos todo y creemos que todo está claro, cuando en realidad no está claro nada. Se empieza sobre el blanco, ¿no? La audición, la escucha, ¿no? claro. Y esas son Claro que pequeñas sí. cosas que hay que, y todos los elementos durante el desarrollo, ¿no? Si uno los tiene, siempre como tener ¿cómo te diría? Todo lo que tú piensas hacer o esbozas que estás haciendo, siempre imaginarlo como suena, imaginarlo como llega. O Claro, sea, claro. Ese es un... eso que suena como llega, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante, sí, sí. Eso es bastante clave en Ujú. el, En la composición. sí, en el éxito, en el sentido de que obtengas, que se entienda, ¿no? Algo, no todo, pero algo. Sí, sí, me he dado cuenta de eso. Sí, es Porque cierto eso. de otra manera estamos, pues, música de papel, lo que decía hace rato, ¿no? La Claro que música de sí. papel es que Claro que todo sí. funciona en el papel y te explican y Todo te se sacan explica, sí, su sí. tablo de logaritmos y de álgebra pero no, Y sus citas no, poéticas, pero luego eso es no tiene claro. relación con la música. No, no, todo eso está bien que puede ser como te diría, un estímulo para cuando escribes que te tiene vivo y te ayuda para seguir, para el trabajo, pero de que eso tenga una relación con lo que suena mismo, ya no, ¿no? Claro, sí. Así es. Qué bonito. ¿Sabe qué? Mire, mira, Edgar, una de las cosas que también, o sea, que tú que has dicho mucho y es muy importante, y yo quiero también apoyar eso que tú has dicho para los chicos que están pasando la clase de composición. Es muy importante entender que la composición es un tipo de trabajo hormiga, Sí, sí, ¿no? absolutamente. Es un trabajo de todos los días. A veces yo lucho, o sea, en mi caso me peleo mucho con la cuestión de esto de que si es que tengo la voluntad o no la tengo la voluntad, pero es decir, hay que hacerlo, hay que sentarse. Sí, Y entonces, es realmente como el deporte, pero el deporte a nivel alto, ¿no? Los que tienen que batir el récord de las Olimpiadas no descansan un día, ¿no? claro, ajá, Tienen que estar todos los días. ¿Por qué? Porque el mismo físico te lo pide, se ¿no? acostumbran, sí, Y la misma cabeza, el cerebro es así, es un músculo, ¿no? así es, Si lo así tienes es. entrenado, funciona una maravilla. Si lo dejas quieto, después para moverse otra vez es una curca, pues. Ujú, ¿No? claro, También claro, también con mucho cuidado, porque yo les estaba comentando hace rato del cuarteto para la pieza para cuarteto y orquesta, ¿no?
Ujú. A mí me fascinó la historia de Paititi. No sé si se sabe Ay, ay, ay. la leyenda. La leyenda dice que Paititi era una ciudad un poco como El Dorado, ¿no? Que llena de Ujú, oro, o sea, conocida por eso. Pero la idea de Paititi era que era un grupo, una población de los incas que se escaparon hacia la selva y que ujú. quisieron, o que reconstruyeron, o quisieron reconstruir el Cusco tal cual. Entonces, es una cosa muy, por una parte, muy triste, ¿no? Muy dramática, que es como si tú de pronto te mudas a París y quieres hacer tu casa como la que tenías en Camiri, porque necesitas ese ambiente, ese afecto, ese tu líquido amniótico, ¿no? Claro, Entonces sí. es dramático, pero obviamente sea por la orografía, por la situación de nunca va a ser igual. Y Ujú. parece que Paititi quiere decir así como. Así Entonces, como, dice. así como. Entonces, hacer la ciudad así como era el Cusco así como era, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ese cuarteto yo lo hice con ese principio, así como. Entonces, el material está en un instrumento del cuarteto y los otros tres instrumentos reelaboran ese material así como, o sea, una cosa diferente pero con los mismos principios, ¿no? Claro, Y eso se hace claro. un bloque del cuarteto. Y ese bloque del Ujú. cuarteto es el material que van a utilizar los instrumentos de la orquesta organizados en 17 cuartetos. Entonces voy a tener 17 cuartetos que están repitiendo así como lo que hizo el cuarteto solista. Entonces era una chipa tremenda, una locura total. O sea, controlar eso ha sido un, realmente una hazaña en el sentido de que era muy complicado. Pero por ahí va que yo ese periodo trabajé mucho, entre el Ya. 87, 85 y 90. Tenía muchos trabajos que entregar. Y siempre me ponía, pues nunca me he puesto en el tren de hacerlo fácil, ¿no? Y ese es mi defecto, si quieres. Claro. Entonces tenía una obra que entregar para orquesta en junio, en el mes de junio del 90, creo, o 91, por ahí va. Lo que pasa es que escribiendo, yo tenía un estudio que tenía un vitral que daba un jardín y a un paisaje hermoso. Entonces era primavera, era a fines de abril, principios de mayo, y yo decía, quisiera ir un ratito al jardín, ¿no? A Ujú. tomar sol, a disfrutar del paisaje. Pero no podía porque tenía que darle al clavo, pues. Estaba con mi tiempo muy medido. Entonces era como una prisión, que yo veía lo bello de la cosa, pero no podía disfrutarla porque tenía que trabajar. Entonces ese fue un señal de malestar, un poco me molestaba esa cosa. Otra señal fue un día que mi hermano Lacho con Aura estaban viendo unas fotos y me muestran las fotos. Entonces yo veía las fotos muy rápido, les decía, oye, pasen pues, y ellos se molestaron porque decían, danos el tiempo de ver. Lo que pasa es, volviendo siempre a este discurso, es por la cuestión del control en el cerebro, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía un cerebro completamente acelerado, completamente acelerado, estaba esquizofrénico, o sea, Claro. eh, después, Sí, claro, te escucho. saqué las cuentas Sí, que sí, yo sí, sí, tenía sí. como 250, 260 noches que estaba trabajando seguido, casi un año que le daba día y noche hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no?
pero full. Entonces Eso es mucho. el cerebro se fue. Sí, sí. Y justamente cuando estaba yendo al ensayo de la obra, de esta obra, al ensayo que tenía que oír, el primero, estaba en autopista, entonces veo un camión y bueno, digo, tengo que pasarlo, tengo que superarlo. Y mi percepción fue que yo ya lo pasé. Pero en realidad, papá, me bocinean por atrás, abro mis ojos y yo me estaba yendo a tirar contra el camión, no lo había pasado. Entonces, mi cerebro ya lo pasó, pero la realidad es que yo no pasé el camión, estaba atrás del camión, lo único que hice fue acelerar. Entonces, por suerte, Claro. el caballero que estaba por mí detrás me vio que me estaba tirando contra el camión, me bocineó y el sonido me despertó. Y ahí me di cuenta que estaba completamente en un surmenage terrible, ¿no? Entonces, ese es el exceso opuesto, ¿no? Cuando ejercitas demasiado el músculo y el músculo ya no lo controlas, ¿no? Claro. Entonces, la medida cabal es justamente esa, de tenerlo en ejercicio con medida nomás, pero sí en ejercicio, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, esa es una cosa interesante que ha dicho. A veces me suele pasar eso. Eh, de pronto estoy hablando y ya me he ido. Ya me fui a mi mundo y mientras los que me están escuchando están en otra parte, ¿no? O Claro, sea, comparativamente a lo que te pasa, este, alguna vez me ha sucedido eso, sí, hay que ¿no? tener cuidado. Ahora yo he tenido suerte porque el neurólogo que me consultó me dijo, mire, usted trabaja con el cerebro, entonces no conviene tomar químicos, ¿no? Medicinas, porque las Sí, sí, medicinas te matan las células. Entonces, sí. usted engáñele al cerebro, utilícelo sin esforzarle. Entonces, vea películas chistosas, vea cosas. Y por suerte era el 90, porque justo ese año era el campeonato de fútbol. Entonces yo me he visto los En partidos más Italia. increíbles. Sí, yo me he visto el partido Marruecos contra Líbano. ¿Qué me importa a mí de Marruecos, de Líbano? Pero igual me los he mirado todos los partidos hasta las 3, 4 de la mañana, solamente para que el cerebro trabaje, pero no se esfuerce, ¿no? Ha sido un proceso largo, ha durado varios meses, ¿no? Pero, y de ahí me ha quedado, he tenido que cambiar mis costumbres, porque lo que yo antes hacía muchos, como hacer cálculos sin escribir, ¿no? Solamente con la mente. Es lo que yo hacía. Claro. He aprendido entonces a hacer esquemas en el papel, trabajar mucho para no esforzar el cerebro, ¿no? Para no esforzar el músculo. Ya. Sí, interesante, muy, bueno, en realidad es como para tomarlo en cuenta, porque finalmente lo que aquí es importante es equilibrar las cosas, ¿no? De Claro, uno y de otro lado. por Ajá, eso digo, ajá. ¿no? No dejen que se duerma el cerebro, eso no, Sí, 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 pero es importante. es Y como una cosa, es como con el sexo, no dejen que se duerma el miembro, pero tampoco abusen. bueno, así nomás es pues la biología también, ¿no? Claro. Eh, pero, pero bueno, estamos en eso. ¿Y qué te iba a decir? Mira, volviendo a lo que te decía, lo que aquí en Bolivia siempre he estado yo eh, cuestionando, pensando, ¿no? En estas cosas, sobre todo de la composición. No existe un sistema pedagógico, no existe una planificación, por decirte, sistemática, que es muy importante, ¿no? Bueno, Eh, eh, es que por una parte requeriría un conocimiento profundo de la materia, una parte.
Segunda parte, un poco de humildad también, de reconocer los límites y empezar a trabajar para superarlos. Y por otra parte, quitarse de la idea de que los gringos siempre hacen lo mejor, porque si hay una cosa que los gringos no saben hacer es enseñar la música, ¿no? Claro, es que todo lo hacen así por pasitos, por números, eso es lo que no, una de las cosas que no me gusta, por decir, ¿no? Por paquete, todo es paquete. Entonces, Ujú. yo tengo una amiga, a mí me ha pasado eso, y eso dice mucho sobre la filosofía, la mentalidad de los norteamericanos. De los Te- gringos, sí, Sí, pragmática. tengo un amigo aquí, vecino de una casa aquí cerca, que él es Ajá. un técnico informático. Entonces, bueno, Uh, se supone que sabe muy bien de computadoras y de esas vainas. ah, Entonces, lo que yo le pedí una vez como consejo, digo, ¿qué puedo hacer para que en mi estudio, que está fuera de la casa, hay otra casita pequeña, eh, llegue más señal de Wi-Fi? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, él vino, vio la cosa, y ¿sabes cuál fue la solución? Comprate un Wi-Fi más potente. O sea, bueno, él no hizo nada, no hizo nada, simplemente había que comprar otra cosa. Vino un chico italiano y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que si tú pones tu maquinita aquí, que la pared es muy ancha, entonces tienes que poner cerca de la ventana. Me ha resuelto el problema sin comprar nada. Simplemente porque has razonado sobre el problema. El otro no razona, simplemente compra, punto. Y eso es lo que paquete, hacen, sí. es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces te dan el paquete para armonizar la armonía romántica, el paquete para armonizar, las soluciones te las dan. Tú nunca participas pensando, ¿no? Ujú. Todo lo tienes a la mano. Y si por una parte eso te hace avanzar rápido en cierta medida, por otra parte, no usando el razonamiento, lo que tú haces es simplemente hacer parches, ¿no? O sea, hacer collage. Claro, No escribes, realmente no escribes. Y eso pega mucho en América Latina como solución a la falta de un esquema, de un sistema eh, orgánico, ¿no? Porque eso soluciona el problema inmediato. claro, Pero claro. no, Es que pero mucha no te Es, flojera, da. yo creo, ¿no? Todo está divorciado. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, un casamiento entre lo que se debería hacer para incentivar a los estudiantes a estudiar composición, a tener una escuela previa donde se formen en algún instrumento, reciban formación teórica unicitaria, digámoslo así, en todo el país, no existe, porque las peleas son eternas. Unos no se meten con otros, que los Ah, programas de no, un pues lado son de eso tal, ya hace parte exterminó absolutamente todo, ¿no? O sea, no te permite tener un esquema donde dices, sí, la cosa se hace así, y es una cosa que no le pertenece ni a Pepito ni a Memín, sino es un procedimiento, ¿no? Es una forma científica de resolver, pero así estamos, pues querido maestro, no hay, Bueno, no hay un esquema bien. al menos los objetivos, ¿no? Porque yo entiendo perfectamente que uno llegue a un resultado, se puede llegar por varios caminos, eso yo lo puedo entender, pero tiene que haber como de steps, como de las etapas, ¿no? Tal etapa tiene que llevarte a esto, tal etapa tiene que llevar a este otro. Entonces, ¿cómo llegues a eso? A mí no me interesa. Lo importante es que en el momento de la verificación, de verificar si sabes hacer la ujú, tal cosa, tú sepas hacer, ¿no? Ahí. claro, claro, Eso es sí, 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 y eso es lo que sí. normalmente son pues los programas que aquí llaman los programas ministeriales, ¿no? Mm. Claro, O sea que deberíamos tener, pero ni eso.
O sea, no, en música, por lo menos a nivel de ministerio, ni siquiera han podido ordenar la malla curricular de la materia de colegio. Ya te imaginarás cómo es a nivel de Claro, conservatorio. claro, claro. Es un desastre, ¿no? No, O sea, pero no por hay... eso te digo, pero como este es un problema, digamos, secular ya de tiempo que viene, es también entender y comprender que ¿qué te digo? Un pianista, por muy buen pianista que sea, hoy en día es difícil que pueda vivir como pianista de Claro, conciertos, quiero decir, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tienes que entender es que el piano tiene diferentes posibilidades de trabajo. Puede ser un gran solista, tienes que hacer un poco de repertorio de música de cámara, tienes que estudiar cómo acompañar a los cantantes, puedes estudiar cómo acompañar a los instrumentistas. O sea, tienes una gama de unas 4 o 5 posibilidades de ejercer tu profesión. Eso no te impide de pensar o intentar ser un gran solista, pero te abre esas otras posibilidades de poder vivir como músico, ¿no? Entonces, lo que claro. yo encuentro en la composición que ha habido en Bolivia ha sido eso, que todos se han ilusionado o le han ilusionado de que lo importante es ser compositor. Pero ¿quién vive de la composición? No, pues nadie. Pues, lo No que ha son pasado, Nadie. capaces. lo que han hecho los músicos más viejos, por decir un nombre, Villalpando, él con el prestigio que ha tenido, lo que ha vivido de cargos. Su socio, Claro. Carlos No, no, Rosso, no es. tenían cargos, eran, ¿cómo se llama? Oficial mayor de cultura, agregado cultural, director del instituto, que esto, o sea, eran cargos que no eran musicales, o sea, no tenían que ver con la música. Han usado la música como instrumento para sobrevivir de otras cosas, ¿no? Entonces, y eso ellos de alguna manera se ha perpetuado en Bolivia. Sergio Prudencio, compositor, ha hecho un poco de cosas de cine, es pero después, ¿qué ha hecho? O sea, ha terminado siendo el presidente de la Fundación Banco Central, o sea, o viceministro de Cultura. Son cargos. Entonces, eso Claro. no puede ser. Lo que hay que tratar de hacer es que funcione. Yo les digo, mi formación profesional ha sido tan completa que mi primer trabajo ha sido como pianista en el Teatro de la Ópera en Bruselas. Pero yo tenía la capacidad de estar en un teatro de ópera. O sea, tocaba el piano bastante bien. Pero eso sí Y del estudio. ganabas de eso, ¿no, Edgar? Tú nos contabas Claro. que trabajabas con un ballet, por ejemplo, y Sí, trabajabas 1 hora y media al día y con eso te trabajamos alcanzaba para todo. y tenía $5,000 o $6,000 de sueldo al mes. O sea, eh, si no hubiera sido ese trabajo, hubiera sido otro, el de hacer arreglos. Tenía una formación muy amplia. Y eso es porque lo que tienes que formar son profesionales, no artistas. Son dos cosas diferentes. Y eso no implica que Claro, un profesional pueda ser un buen artista. claro, obviamente. Y es lo que decía mi profesora en el conservatorio, decía, sobre 100%, 80% es trabajo, 20% es talento. Si tú tienes talento y no trabajas, te quedas con tu 20%. Si tú trabajas y no Claro. tienes talento, tienes 80%. Si tú trabajas y tienes talento, tienes el 100%. Pero Es regalo donde se podía bien machacar era en complicado. ese 80%. Entonces lo que veo, querido Edgar, es el asunto está aquí en la cuestión de la mentalidad, ¿no? Claro, Hay es que, eso, es esa, ¿no? Al principio me molestaba, ahora me río porque
pintores, músicos, hablan de obra. Esta es mi obra. Una obra es una palabra mayor. Yo diría, este es mi trabajo, esta es una pieza que he hecho. Una pieza, no es una obra, Claro. ¿no? Una obra es un conjunto de trabajos que adquieren un sentido relativamente importante en el tiempo y en la calidad de lo que has hecho. Eso es una obra, ¿no? Y como En tú cambio decías, aquí, es el público que lo califica. claro, y no eres tú que dices que es una obra. Y yo jamás diría de ser un artista. Si de alguna manera lo que hago tiene un valor artístico, yo no soy yo lo que le voy a determinar eso, ¿no? Claro. Y no lo Claro. haces Claro, con y, ese, pues, la, y la no lo cuestión haces es con... el concepto, ¿no? Porque en realidad veo que en Bolivia tenemos la música académica como que inserta en la estructura cultural. Es como algo muy ajeno todavía, ¿no? A la sociedad. Y eso que se han hecho avances así grandes en la cuestión de Ya, conseguir. pero Álvaro, el argumento que te Sí, diga, totalmente. ese es un inserto extraño, ok, pero ¿cuál es entonces lo que realmente hay? No hay nada, porque tampoco la Claro, por música, eso te digo, la cultura ese es nuestro autóctona problema porque tampoco se ha estudiado lo suficiente como para que eso determine. no, Entonces, pero es yo te digo, simplemente, esta cuestión es insertos ahorita es lo que nos está generando el problema, porque no tenemos presupuesto, no tenemos una universidad, por ejemplo, donde tengamos una carrera y se considere la composición, se considere el ser instrumentista, el ser músico como una cuestión de mercado, donde tú puedes vivir de eso. O sea, hay excelentes músicos, hay gente que se forma, va a estudiar afuera, está en una maravilla, vuelven a Bolivia y se dan con la barrera terrible que no hay mercado. Entonces, es duro, pero a ver, pues tenemos nomás que meterle ganas para que se vayan ampliando cosas, ¿no? claro, Es, sobre todo lo que decíamos, tener no, ni siquiera no es humildad, sino la conciencia de que hay cosas que hay que hacer y que hay cosas que es faltan, que hay cosas que faltan, ¿no? Y que hay que hacerlas. Simplemente no, y yo que hay creo que que por ahí formarse, empieza. querido Edgar. Ahorita hay mucha En cambio, gente cuando la que filosofía así, es la filosofía masista del metele nomás, entonces ya la cosa falla, ¿no? Sin orden claro, y claro. sin nada. O sea, lo que se requiere, como tú decís, es muchísima cuestión de análisis de la introspección de cada público, ¿no? Hay, eh, hay una barrera bien fuerte que son los egos aquí en Bolivia, como somos pocos músicos del Es ámbito, cierto, entonces es cierto. es terrible y el ego nos está jodiendo todo, porque generalmente eso es lo que te pone digamos, la barrera, ¿no? Y Claro. no te permite desarrollar cosas y encima de lo poco que tenemos como para, por ejemplo, adquirir la posibilidad de presentar una música a un concurso y que te den una plata por tu segundo o tercer lugar, una mención, alguna cosa que te vaya incentivando, sabes que no puedes presentarte a los concursos porque existe un campo de egos ahí, ¿no? Y sabes quiénes van a ganar, o sea, ya te lo tienes jurado, o sea que es bien complicado, Sí, sí, yo es sé eso, bien complicado. precisamente por eso en su Están tiempo, jodiendo. precisamente por eso en el ¿Ah? 2011, 2012 se me ha ocurrido a mí organizar un concurso, ¿no? Y Claro. era concurso Claro. anónimo y finalmente de alguna manera, no te digo que hay 40, en tres ediciones hemos recopilado 40 partituras para orquesta. Y eso ha sido, por Mm. ejemplo, una inversión Pero no la mía todavía, Edgar, porque la estoy trabajando. pero te digo, ahí, por ejemplo, la cosa ha sido diferente. O sea, para hablar de egos, yo no he puesto concurso Edgar Alandia, ¿no? He puesto el nombre de mi padre porque era un Ah, homenaje a mi claro. papá. Orlando Arandia. Y después he invertido plata yo, o sea, me he ahorrado $100 al mes en 2 años para poner un premio de $2,000, pero yo lo financiaba. Claro, es un mérito propio, ¿no?
¿Te imaginas Entonces, qué lindo sería que se vayan replicando cosas y aquí? No, después, pues no hay poco a posibilidad. poco, o sea, el primer jurado ha sido Villalpando y el Willy Posadas. El segundo jurado ha sido todavía Villalpando y el Javier Parrado. Y el último ya empecé a llamar amigos. Era un español, el presidente, un compositor de Madrid. Y pues estaba Javier Parrado, estaba como era para clarinete, estaba el Choquito Aguilar como jurado también. Sí. Entonces, se trata precisamente, y un poco esa idea, un poco ha desconcertado a los grupitos de música, ¿no? Porque no era. Y yo he dejado de hacer el concurso en el momento que alguien, no me acuerdo quién, hablando me dijo, tu concurso. Entonces yo les dije, no es mi concurso, es concurso de ustedes. No es mi concurso, es de ustedes el concurso. Pero sí, me ¿Qué alarmó sería? que ya estuvieran percibiendo la cosa como un Una cosa campo, individual. una cosa mía, Es ¿no? que Una ese es cosa. el problema, se lo toman tan a pecho que es como que tú quieres hacer algo, aportas en algo y les levantas, como a mí me pasó una barbaridad con la escuela Lucio en Oruro. Dio una oportunidad lindísima para conseguir instrumentos, para conseguir un financiamiento, para hacer varias cosas. Voy con el financiamiento, todo ya como para que la directora firme y el acuerdo se haga para traer maestros y demás y me salen con que uno, pues los profesores no están de acuerdo porque dice que eso les va a quitar un montón de espacio a ellos y que si vienen músicos del extranjero, desde luego se van a quedar sin cargo. O sea que, chao nomás. Y era una cosa de $100,000 digamos, de carga No, que iba a pues tener el proyecto. eso es. Chao, así, chao. Pero por eso yo insisto, No y por eso yo insisto con ustedes que la respuesta más eficaz en estos casos es ser capaz, la capacidad, ¿no? O sea, te pueden criticar que es feo, la estética, todo, pero que no te critiquen la factura, ¿no? Cómo está hecho. Claro. Entonces, ese es el objetivo, sería la respuesta más eficaz. Y yo lo veo, si alguien a mí me dice que porque tú o que tú, yo que tengo 85 trabajos que se han tocado en todo el mundo, se aprecian, han publicado libros, han hecho cosas, bueno, es lo que yo hago, es lo que sé hacer. Y tú dime un compás, una nota, un instrumento que no esté en su lugar. Si encuentras, podemos charlar. Si no lo encuentras, no hay nada que charlar. Y por eso es que uno se hace dar el tucu también, que te da el surmenage, porque estás justamente tratando de controlar que todo esté bien, ¿no? Claro. Claro. Es simplemente la respuesta es esa, la respuesta es la calidad de lo que haces, no hay otro. Y eso no vale solo para Bolivia, eso vale para cualquier lado. Claro. Sí, a ver, pues, maestro, hay que trabajar nomás. Yo tengo por si acaso algo avanzado hoy día. No sé si tenemos algo de tiempo para revisar. Yo te pediría que lo veamos el próximo domingo, Alvarito. Sí, pues si no es un problema. Ya, Ya, por maestro, favor. va bien. Que avance un cacho más también, Porque ¿no? estoy medio resfriado, no estoy perfectamente bien, ese es el cuento. Ah, qué bacana. ¿Ya? Ya. Qué bacán. Ok, muchachos, Claro, entonces nos descansa. vemos el domingo Sí. próximo. ¿Listo? Listo, pues, Hasta el un domingo abrazo. quería enviarle un saludo a Álvaro. Mira, mucho tiempo que no nos vemos. Siempre me olvido de decirle hola. Sí, somos colegas. ¿Cómo estás, querido Álvaro? Un saludo grande. Sí, pues. Y bueno, vale la oportunidad. Gracias, Edgar, por este espacio, porque nos reencuentra. Y bueno, es bonito escucharte y hablar de Oh, estas bueno, cosas. sí, lo importante es que todo lo que se dice y se hace sea de alguna manera útil para ustedes, ¿no? Gracias. Es la Vale, idea. Ok, vale.
Bueno, Gracias. domingo. Cuídense. Chao, chao. Chao, con gusto. maestro. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Que Un bien abrazo. miércoles. Adiós, 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 adiós. Chao, chao.